Eh, Gabriela, también quiero que me hables un poquito, aprovechando la oportunidad de tu libro, porque recuerdo que yo te conocí en el Arco del Triunfo, por cierto, y que me comentaste cuando todavía No se había no lanzado. se había presentado tu libro, y me interesó mucho el tema Cinco vidas, cinco heridas, que pues gracias también por el haberme invitado a la presentación de tu libro. Estuve allí y hay una cosa que sí me llamó mucho la atención, No que sabía que habías estado. sí, lo que pasa es que llegué y me retiré cuando ya luego se pusieron a saludar y todo eso. Dije, bueno, me gustaría Sí, que me comentaras un sí. poco de eso. Vale, a ver, bueno, mira, aprovecho la oportunidad y aquí te lo traigo, te lo obsequio en directo. Sí, Gracias. el libro se llama Cinco vidas, cinco heridas, justamente porque trata las cinco heridas de la infancia. Estábamos hablando de la entrevista que yo tuve antes con Alicia, ¿no? En el programa de la Femini Flames, y ahí yo explicaba un poquito, pero quizá no quedó tan claro. El libro no trata de llamas gemelas, por si acaso, lo aclaro, no trata de llamas gemelas, así que cualquiera lo puede comprar. ¿Por qué? Porque las heridas de la infancia es algo que nos toca a todos, ¿no? En mayor o menor grado, pero es algo que en algún momento de la vida nos va a tocar fuerte a todos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos niños, cuando somos infantes, no controlamos ni las emociones, ni tenemos como la conciencia como para entender lo que nos pasa y saber procesarlo, digerirlo, ¿no? Y hacerlo cuerpo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en la infancia nos dañamos por una u otra herida, ¿vale? El libro, que lo hemos hecho con el escritor Alberteiro, mi amigo, gran amigo, y aprovecho también para mandarle muchos saludos y agradecerle por haber accedido a que hagamos este trabajo juntos, que fue maravilloso porque se unió un poco esto que yo traía, esto que hemos hablado antes, toda esta experiencia de dolor y de autoconocimiento y de transformación personal, ¿no? Porque yo lo traía desde la llama, pero ya repito, no necesitas tener llama para hacer tu transformación. Y eran 7 años que yo venía ya en esto, y yo dije, si el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Si toda la teoría de la herida de la infancia me ayuda a mí a salir de esto, tienes pues que ayudar a otro, ¿no? Porque de hecho otros tienen un cerebro más simple que el mío, ¿no? Ellos dicen que suelo complicarlo todo, ¿no? Porque lo llevo a profundidad todo. Pero bueno, la idea es que cuando uno se trabaja en las heridas de la infancia, tranquilamente puede ver las cosas desde otro lugar, puede verse a sí mismo desde otro lugar, puede ver las relaciones desde otro lugar, puede ver los sucesos de la vida, los hechos tristes de la vida desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ya no reacciona ni desde el miedo ni desde el ego, que son sus dos caras, ¿no? Tanto de un lado como del otro son sus dos lados del ego. Entonces, aquí lo importante es trabajarse la herida, principalmente la herida troncal que uno trae, pero también trae otra añadida, y en la medida en que te trabajas eso, te conoces a ti mismo y puedes reconocer qué eres tú y qué es la herida, desde dónde hablas tú y desde dónde habla el ego, que el ego habla a través de esa herida. Entonces, en el libro, que repito, trata las 5 heridas de la infancia, que es un tema que desarrolló la Lisa Bourdieu, una canadiense terapeuta que sigue trabajando esto a nivel mundial desde el Canadá. Y ella en los años 90 pues desarrolló esta teoría porque se fue dando cuenta que las personas con las que trabajaba, que principalmente eran mujeres, venían con una de estas heridas. La fue separando y fue estudiando los casos así por grupos, viendo cuáles personas eran, por ejemplo, las del abandono y las de la humillación. Vio que tenían en común la dependencia, ¿no? El apego dependiente, ¿no? Y las heridas troncales eran de no suficiencia, de no valoración, de que no me siento completo, que necesito del otro, un poco así, más emocionales. Mientras que la gente que tiene
de herida de rechazo o herida de traición, pues se cierran en sí mismos, se vuelven herméticos y se ponen así un caparazón, algo que los proteja de no volver a sentir esa sensación, ni de rechazo ni de traición en sus vidas. Entonces, son personas que se mueven más por el apego evitativo, o sea, no dejo que entre, cruces la barrera y llegues a mis emociones, pero no lo permito porque no quiero atravesar otra vez por ese dolor. Y las personas que tienen la herida, por ejemplo, de la injusticia, pues tienen un apego ambivalente, según cómo reaccionan de una manera o reaccionan de otra, entonces que se mueven ahí al medio de los dos apegos, ¿no? Las máscaras, en el libro trabajamos tanto las heridas como las máscaras y ese apego, ¿no? Porque se puede ver con los ejemplos, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero se puede ver con los ejemplos que cuando tienes el apego dependiente, pues eres, ¿no? Como necesitado, ¿no? Te vuelves necesitado del otro y quieres estar con el otro, piensas que si el otro está, tu vida está completa, estás bien, mientras que los evitativos van un poquito más por el control de la situación, el control de sus emociones y el control de todo lo que acontece, ¿no? Es un poco como más fuerte y se siente un poco más en control. En la injusticia, por ejemplo, se crea una barrera de una separación donde te vuelves un poco rudo, rígido, y rígido corporalmente también. ¿Por qué? Porque lo que hace es protegerte de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos, a ver, yo traje toda esta experiencia, le comenté al Albert que quisiera que hagamos este trabajo juntos, yo pongo la parte más terapeuta y te guío un poquito en ese proceso, pero tú pones la creación de las historias, ¿no? Porque de verdad que es una persona magnífica, una creatividad increíble. Yo podía tener una idea y en un segundo le daba la vuelta y le ponía el adorno, las flores y todo, quedaba maravilloso, ¿no? Y yo no podía creer cómo lo puede hacer tan rápido, ¿no? Porque yo siempre tenía la idea del libro, pero yo decía, si yo lo abro el libro solo, termino mañana, tarde, nunca. ¿Por qué? Porque como iba como muy perfeccionista y muy así que todo está bonito, pues yo podía terminar en 100 años. Entonces digo, no, mejor lo hago con una persona que ya tiene experiencia escribiendo y que le gusta y que le nace natural por sobre todo, ¿no? Es la magia del escritor natural, no innato. Y él creó, cuando decidimos cómo sería, decidimos hacerlo con historia, con 5 historias, donde cada uno de los protagonistas, cada uno de los personajes te encargue una de las heridas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le podía haber dado toda la teoría y todo desde la herida, pero no basta, pues, ¿no? Porque tienes que encarnar al personaje para poderlo manifestar y que cuando lo leas, cuando lo sientas, te identifiques con eso para saber si traes las heridas. Así que el Albert trabajó muchísimo, fueron 2 años, trabajó muchísimo, él escuchando incluso otros terapeutas, buscando más información. ¿Por qué? Porque necesita encarnarlo, necesita hacerlo tuyo para poder expresarlo. Y al menos quien es escritor de verdad, o sea, ese innato necesita vivirlo en el cuerpo para hacerlo, ¿no? Y él siempre comenta que fue dificilísimo hacer una que otra herida. ¿Por qué? Porque claro, si no la tiene, es difícil pensar desde ahí. En cambio, en las que tiene, seguramente que fluye fácil, pues no, por ejemplo, en mi caso, para mí me es fácil ponerme en lugar de un abandonado o de un humillado, pero me resulta muy difícil ponerme en el lugar de un traicionado, porque la herida de traición es tan rígida, tan cerrada, y tan fuerte, tan chocante, que yo, desde mi percepción y desde mi lugar, desde donde hablo, no la entiendo, ¿no? Porque no es mi vivencia. Y por eso esa es la magia del libro, que puedes reconocerte en cada uno de los personajes, incluso puedes darte cuenta si tienes una herida troncal y una más aleatoria, una o dos más, o si tienes un poquito de cada una. Pero lo importante es que veas cómo reacciona, cómo piensa, cómo reacciona, cómo siente, cómo habla una persona que carga cada una de las heridas. Entonces, leyendo el libro, lo recomiendo leer entero, porque claro, si lees una, dice yo sospecho que tengo esto, pero luego no lees la otra, tampoco te queda claro si tienes esa o no, esa herida, ¿no? Entonces, la idea es leerlas todas para poder hacer el bagaje completo y entender
que de todas puedes salir si pones voluntad, si pones trabajo propio, conciencia, presencia, el estar ahí cada día batallando para salir de eso, ¿no? Porque al final son estados, son tus patrones mentales te limitan y te dejan en estados de conciencia donde no estás bien, pero aún así prefieres eso viejo conocido, tu zona segura, en vez de trabajarte, afrontar eso y ir hacia adelante, ¿no? Y lograr tu transformación personal. Pasar un proceso que aunque duela un poquito, luego pues mejorar tu Sí. estabilidad emocional. Sí, es que fíjate, si duele, ya se entiende que hay transformación, porque, a ver, el dolor es inevitable, es el sufrimiento el que es opcional. Y en el caso de nuestras heridas de abandono y de humillación, precisamente, es más ese adolecer en sufrimiento porque no traemos conciencia. Mientras que en la otra parte que trabaja más el apego evitativo, se va un poco más en el tema de que la gente lo que no quiere es confrontar porque no quiere volver a sentir el dolor, entonces se protege, se pone un caparazón. Entonces, en los dos lados, pues cada uno es como es en función de su vivencia, pero el tema es que de los dos lados hay trabajo por hacer. Entonces, cargue la que cargue, aquí lo importante es poner conciencia y trabajo diario para lograr esa transformación, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene abandono carga una máscara de dependencia. Somos los dependientes del otro, pensamos que sin el otro nos morimos. Y ahí hay un apego ansioso, ¿vale? La persona que carga rechazo, al revés, pone un caparazón y lo que trae es un apego evitativo porque su máscara es la retirada. No quiero sufrir, no quiero volver a pasar por esto y escapo antes de que suceda. Porque si tú me dejas, me muero. O sea, no quiero volver a vivir esto. ¿Vale? La persona que carga injusticia, pues trae una rigidez, ¿no? La máscara del rígido. Un rígido e incluso le sientes, ¿no? La rigidez y los abruptos. Cuando habla es muy cortante así porque se protege de volver a sufrir una injusticia en su vida. Y bueno, pues no, aquí como digo tienen el apego ambivalente que en función de se van a un lado o se van al otro. El que carga humillación vuelve a ser de apego dependiente y carga la máscara del masoquista. Estamos normalmente metidos en el pobrecito de mí, yo soy la víctima, yo soy la víctima, yo soy la víctima. Por eso también se engorda de una manera desproporcional, la herida de humillación y la postura corporal también decae mucho. Mientras que cuando hablamos de traición, hablamos otra vez de una persona rígida, en este caso controladora a morir, que quiere controlar al otro como una manera de demostrarle su amor. Es curioso, ¿eh? Piensan que dominando, controlando, están demostrando amor. Y cuando tú se los haces ver, reaccionan de una manera que no pueden creer lo que están escuchando, porque esa es su manera de amar, no tienen otra manera de expresar el amor. Piensan que controlando y arreglándole la vida al otro, así están demostrando amor, ¿no? Mientras que la persona que está del otro lado se está asfixiando y termina yéndose. Y nunca entendemos por qué nos abandonan, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿ves? Cada uno tiene sus cositas a trabajar que si llegan a trabajarla, la verdad que sacándose la máscara, afrontando el trabajo que hay que hacer diariamente y poniendo conciencia siempre, principalmente en cuanto a lo que se siente y a la reacción de cuando hablas o dices algo o la manera en que afronta lo que viene, pones conciencia y ya está, no es el primer paso, ese reconocimiento, tomar conciencia para observarlo en el momento que pasa. A partir de ahí, pues mira, en el libro tienes como consejitos, pequeños tips de terapeuta en cada uno de ellos, que también aprovecho para decir que no lo hice desde un lugar terapéutico, lo hice testando mi cuerpo, sintiendo lo que tenía que decir en ese momento, porque Albert me traía los personajes hechos, ya heridos, y yo tenía que curarlo, que lo correcto decir sería sanarlo, porque es sanación del alma, no es enfermedad del cuerpo. Entonces tenía que sanarlo. Entonces ya yo tenía un personaje y yo lo tomaba como un paciente, y lo único que hacía era testar el cuerpo y decir qué le tengo que decir en este momento para que esa persona reaccione de manera bonita y acoja lo que le estoy diciendo, porque fíjate que la primera barrera es el ego.
y lo que se dice se choca, ¿no? Y la persona reacciona y se protege, entonces siempre reaccionamos, y muy reactiva, ¿no? Muy reacia a lo que está escuchando y no lo acepto hasta que toma conciencia y sí dice, en efecto me pasa eso o eso es lo que tengo que trabajar porque yo he sido así siempre, por esto, he reaccionado de esta manera, ¿no? Entonces ese es el primer paso y a partir de ahí si notan, si descubren que realmente no lo pueden hacer solo, deberían buscar ayuda. Porque ir a un terapeuta no quiere decir que estás loco, o sea, quiere decir que necesitas ayuda concreta en esto y en esto para salir de ahí. Porque si tú logras salir de ahí, pues va a mejorar 100% tu vida en todos los aspectos. No estamos hablando que esto solo es para el amor, esto es para el amor, para el dinero, la abundancia en todo su esplendor, para, no sé, para todo tipo de relaciones, para tu crecimiento personal, para tu día a día, para tu forma de afrontar la vida, o sea, para todo, ¿no? Necesitas estar en tu mejor versión siempre, porque para eso has venido, para darte cuenta que eres un ser completo y para a partir de ahí puedes mostrar tu luz al mundo, ¿no? Y a partir de ahí ayudar a todos. Hemos venido, todos somos uno, todos estamos conectados y todos nos tenemos que alumbrar los unos a los otros, mostrar nuestras luces, ¿no? Claro. Sanar nuestra sombra para que lo que aportemos sea nuestra versión real, seamos nosotros mismos en acción, en un cuerpo mundano, viviendo una experiencia humana, pero trayendo todo lo divino, asentándolo a tierra y manifestándolo pues en todo su esplendor, ¿no? Aquí entre todos nosotros. Muy bien, la verdad que muy interesante este libro y me surge una pregunta No, más. claro, la que quiera. Como siempre yo de curioso, Gaby, después de haber ya formulado este libro con el autor Albert, no sé, se me ocurre, hubo tal vez decir, se nos quedó esto, hubo alguna herida que dijeron, esta no la incluimos, o consideran que son las 5 principales. Eh, como está basado en las 5 heridas de la infancia, según la teoría de Lisa Bourdieu, está completo en ese sentido. Y luego si lo vemos, si yo lo texto, digamos, desde la parte dármica o desde la parte espiritual, lo que está ahí es lo que tenía que estar, es como lo perfecto. Yeah. ¿Por qué? Porque si tú luego sientes que faltó algo, es como que necesitas la continuación, ¿no? La continuidad. Pero no, yo ya lo he testado varias veces y no, lo que dice es lo que tenía que decir, porque a alguien le va a llegar eso, puntual era lo que necesitaba. Son las 5 heridas que más marcan. Entonces, son las 5 heridas como troncales para que se desaten otras subheridas, más o menos así. Y luego también, como digo, no es que haya una terapia donde se entienda que tiene que hacer esto, esto y esto, sino que en su momento fui testando cada uno de los heridos, de los personajes que ven ahí, y bueno, voy dándole como solución terapeuta desde ahí sobre este tema concreto que era el que tocaba mucho la herida y ya está. Pero más que todo, la idea es que tú leas, te identifiques con uno de los personajes y a partir de ahí decidas sanar tus heridas, ¿no? Entonces no quiere decir que la receta concreta que funcionó para Andrea, que es la del rechazo, para Gerardo, que es el de abandono, para Juan, que es el de injusticia, para Mark, que es la humillación, o para Olga, que es la de traición, funcionen para ti concretamente, pero sino que te da como unas pautas, una idea de por dónde debes ir. Y como digo, si necesitan ayuda, si sienten que no lo pueden hacer solo o que no se sienten capaces por uno u otro motivo, vayan a un terapeuta, vayan a un psicólogo, vayan a un psiquiatra si es necesario, porque la verdad es que cuando alguien te lleva de la mano también te ayuda. Está bien la ayuda, es necesaria en un momento. También es verdad que en algún momento ya te debes soltar también, ¿no? Porque también vemos las heridas dependientes, queremos siempre estar acompañados. No, llega un momento en tu vida donde hay que soltar y hay que sentir el cuerpo, ¿no? Claro. Primero encarnas el cuerpo, después sientes el cuerpo, porque el sentir es el que hace que no te traicione. Y la idea aquí es llegar a un punto de tu vida donde te sientas tan real, tan tú mismo, que nunca más te traiciones, que nunca más hagas cosas por darle gusto a los demás
a los de afuera y te traiciones a ti mismo, porque eso es lo más triste de la vida. ¿Cuántas parejas hay que se mueven en esta dependencia y en ese control, que te controlan y eres como la víctima en esa relación y el otro el controlado, o sea, víctimas y verdugos? Aquí no se trata de estar en relaciones de víctimas y verdugos, y no hablo solo relación de pareja, hablo relaciones de todo tipo, porque a veces es el empleador con el trabajador, ¿no? O sea, a veces es el padre, la madre con los hijos, o sea, aquí la idea es descubrir que por esa herida concreta yo soy una persona que actúa de tal manera, porque yo no soy eso, yo no soy la herida. Yo no soy eso que llamamos defecto o eso que llamamos como tu involución, no. Somos seres perfectos, completos, reales, que estamos viviendo con unos velos en los ojos y nos estamos creyendo una historia que nos contaron que no es la nuestra. Entonces tenemos que sacar esas capas como de una cebolla o girar los velos y descubrir quiénes somos a raíz de lo que hay atrás, en el trasfondo de esa herida. Tengo que sacar, o sea, trabajar la herida para sacar esas capas y descubrir mi luz, mi verdad, ¿no? Lo que yo soy en esencia. Y a partir de ahí, pues mira, la vida cambia totalmente, ¿no? Muy bien, Gabriela, de verdad, este libro realmente, como te dice, es más una guía, pero al final lo importante también es cuando uno descubre cuál de estas heridas padece, es de buscar un profesional, un terapeuta que te va a realmente guiar en este proceso de sanación. Sí, mira, hay gente tan despierta que solo con reconocerlo se hacen conscientes y hasta una buena parte del camino ya está recorrida. Pero hay otra gente que van a necesitar un acompañamiento, una guía, porque dicen no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, en función de cómo uno puede resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Están los terapeutas, están los guías espirituales, están los psicólogos, están los psiquiatras, depende de lo que necesite. Pero recordar eso, ¿no? Que en un momento determinado de nuestras vidas van a ser necesarios, pero también va a llegar un momento en lo que hay que soltarse y lanzarse, ¿no? Que es, creo yo, la experiencia práctica de todo el aprendizaje, tanto de la soledad como del acompañamiento, que termina en ese resurgir espiritual de ave fénix de cada uno, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Gabriela, ha estado súper interesante el tema. Gracias por el libro, definitivamente. Yo realmente estaba con el deseo también de, de tenerlo y bueno, se me concedió. Así es que aquí lo tengo, gracias. Y gracias también por tu tiempo, Gabriela. De verdad, creo que también es bueno que la gente que esté interesada también en darle continuidad a estos temas también te puedan contactar por los diferentes medios, redes sociales. Sí. Y las preguntas que tengan, creo que serán bien recibidas y contestadas en su momento. Y si no, pues hacemos una segunda parte. Pero gracias hoy por hoy, por tu tiempo, por tu libro. Ha sido para mí muy, muy interesante, muy enriquecedor. Así es que seguimos siempre, gracias, transmitiendo este tipo de temas muy bonitos, muy importantes y edificantes, ¿verdad? Así que tus palabras para ya cerrar con broche de oro, Gaby, dinos, Vale. ¿cómo te pueden contactar? O tú puedes también, porque veo que tú puedes dar asesorías, charlas personalizadas, todo Sí, lo que tú puedes apoyar a este tipo de personas que necesiten. sí, la verdad es que yo me he movido en muchos campos, ¿no? Pero sí que en la parte de la asesoría, yo soy asesora de imagen, estilista de moda y personal shopper, y hago ese tipo de servicios, ¿no? Tanto personalizados como grupales. Y este tema, que es lo que hemos hablado en la entrevista de lo que va hoy día, es el tema que me llevó a mí a trabajar un poco más esa de la conciencia, al despertar espiritual, trabajarme en mí. Como resultado de eso, pues terminé siendo terapeuta holística, terminé estudiando un máster en psicosomática clínica, porque aprovecho también
no creo en las enfermedades porque es la emoción mal canalizada, entonces sí que puedo hacer como diagnóstico de tu enfermedad y qué hay detrás de ella, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, pues mira, ahora con este tema que ya estamos aprovechando como ponerlo un poquito de moda, que la gente, la idea es que la gente también normalice temas como las almas gemelas, las llamas gemelas, porque son una cosa real que siempre ha existido, que siempre ha estado entre nosotros, pero que siempre se ha callado, ¿no? Siempre se ha dejado de lado, o sea, como una cosa rara que estás hablando, cosas que no van. Y bueno, pues las normalizamos, las ponemos en la mesa y a partir de ahí hacemos uso de ellas para llegar a perfeccionarnos cada vez más, ¿no? Y ser esa auténtica versión, sacar esa auténtica versión que llevamos y pues a partir de ahí seguir construyendo nuestra vida, pero desde otro nivel de conciencia, ¿no? Están las heridas de la infancia, pueden trabajarlo con este libro, con otro, con el que quieran, pero la idea es que se trabajen a sí mismos, que vean su forma de actuar, sus reacciones y no las den por normalizadas, porque nada de lo que parece normal es normal, ¿no? Normalizamos cosas que no, como una dependencia, normalizamos cosas que no, como un escape, una huida, cuando no queremos afrontar algo, normalizamos la rigidez o el control o por ejemplo, ¿no? Me maltrata porque me quiere, cosas así que no son normales. Y la idea es descubrir el origen de eso, trabajarlo en uno mismo y a partir de ahí tomar esa conciencia y mira, pues si puedes con ello ayudar a otro, pues ya está, entonces ayuda y fantástico porque todos hacemos espejo de todo, todos nos ayudamos, todos crecemos y todos manifestamos esa luz tan grande porque todos somos uno y así hay más conciencia y más presencia en el mundo, ¿no? Entonces el libro lo pueden encontrar en cualquier librería del país o pueden contactar también a algunos teléfonos que ya él los pondrá por aquí, donde los puedan obtener si lo quieren firmado, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Yo, el mío, mire, aquí está, personalizado, firmado. Y gracias, Gabriela, de verdad, gracias por la oportunidad. Y sé que en su momento daremos continuidad a otros temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti por la Gracias, oportunidad. gracias, Gabriela. Y aquí seguimos siempre en Cuéntame Más, dando estos temas interesantes con profesionales que saben. Ahí estamos.